de todas las tablas de multiplicar. Entonces, lo ideal es que uses una calculadora que te ayude, sobre todo en las cuentas que tienen más de una cifra. ¿Sí? Bueno, ustedes me van a decir, si ven. La tabla de te acordás, Iván, qué bueno, al menos algo te acordás. Está bueno eso. 3, bueno, unidad 1. Arrancamos con la unidad 1, son 6. 1, 2 y 3 van al parcial 1, 4 y 5, 6 van al parcial 2. ¿No veo nada? ¿Nadie ve? No, ahora sí, ahora sí. Bueno. Bien, porque yo veo que ustedes... Acá, se ve y se corta todo junto. Qué bueno. Sí, se tiene que cargar, Nicolás, tal cual. Bueno, unidad 1, les decía. Unidades 1, 2 y 3 van al parcial 1. Unidades 4, 5 y 6 van al parcial 2. Sin embargo, puede que hagamos un pequeño enroque a la hora de llegar al parcial 1, porque estamos viendo que se superponga lo menos posible con las otras materias que ustedes cursan. Entonces todavía no tenemos una fecha exacta. Pero ustedes vayan estudiando que van a llegar sin faltas. Unidad número 1 se llama estadística descriptiva. Si bien la materia se llama probabilidad y estadística, en realidad toda la materia que ven en estadística, obviamente viene incluida la probabilidad en muchos puntos de ella, ¿sí? La mayor parte de la materia se llama, es una estadística, y en muchas de las unidades las probabilidades están muy metidas en ellas. La materia sí se divide en dos partes, una estadística descriptiva, que es con la que vamos a arrancar, y después, a partir del segundo parcial, vamos a empezar a hablar de una estadística inferencial, o sea, una estadística para la toma de decisiones. Eso no quiere decir que en esta primera parte no tengamos que aprender a interpretar estos valores de los que estamos hablando, ¿sí? Bien, ¿qué es esto de la estadística descriptiva? La estadística Profe, se aplica... ¿le puedo interrumpir sí, una última vez antes de que empiece? Porque se me está todas trabando las veces que mucho. ¿Podría verificar Dale. si hay algún familiar conectado a la red de Wi-Fi que esté usando el internet? Dame 2 minutos. Dale, dame 2 minutos, veo y vuelvo. Muchísimas gracias. Aquí estoy de vuelta, no tengo a nadie más en la casa, ya los eché a todos. Así que deberíamos poder... ¿Se ve, escucha un poco mejor? Mañana van a venir a revisar conexiones, así que espero que ya el miércoles estemos mejor. Bueno, vuelvo a empezar. Entonces les decía que en esta estadística descriptiva tenemos que hablar de algunas definiciones. La primera definición con la que vamos a trabajar es la definición de población. En estadística, la población es el conjunto de elementos sobre los que quiero sacar conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hablar de cómo es la producción de tuercas en una determinada fábrica, el conjunto de esas tuercas va a ser la población en estudio. Seguramente no voy a trabajar con todas las tuercas
que produzca la fábrica, porque entonces no voy a poder trabajar nunca, porque la producción es continua y no la voy a pagar por esto. Sino que voy a tomar una pequeña muestra representativa de esta población para trabajar con esta muestra. ¿Qué quiere decir una pequeña muestra representativa? Quiere decir que voy a tomar algunos elementos de esos que forman la población. Algunos pueden ser 10, 50, 3, y dependerá obviamente del tamaño de la población, del elemento que la forma, y sobre todo de qué le mido, qué le veo, si la tengo que romper o no, si la tengo que utilizar o no a la pieza. Va a depender la cantidad de elementos que yo tome, o sea, el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra es sumamente importante y de ahora en adelante recibe la denotación de n minúscula. La n minúscula para nosotros, de aquí en adelante, va a ser el tamaño de la muestra. Y, como se habrán dado cuenta, cada una de las unidades que conforman la muestra y que por supuesto conforman la población, reciben el nombre de elemento o individuo. Me perdí lo que venían diciendo, perdón, en el chat, así que si es algo importante, me lo perdí. Disculpen. Bien, entonces, ya tengo una población, fíjense, el tamaño n mayúscula, por ahí ese n mayúscula ni siquiera sé cuánto vale, puede ser un número finito o puede ser un número infinito, no numerable, ¿sí? Pero sí voy a saber cuánto vale n minúscula, que es el tamaño de la muestra. De esta muestra yo voy a tomar elementos y a esos elementos les voy a mirar, medir, contar, observar, analizar algunas características. Esas características van a responder al objetivo de mi estudio. Podrá ser una, podrán ser varias. Esas características, a partir de ahora, reciben el nombre de variables. Porque, obviamente, como se imaginarán, cambian de individuo en individuo, varían de individuo en individuo. Siempre una de ellas varía de individuo en individuo, vamos a encontrar ciertas reglas que expliquen estas variables. De todos modos, para estudiarlas, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlas. Y estas variables se clasifican, en primer lugar, en dos grandes grupos. En variables cualitativas o categóricas y en variables cuantitativas o numéricas. A su vez, las cualitativas o categóricas pueden ser nominales, es decir, una palabra, un color, un adjetivo, me define el estado de la pieza, por ejemplo, está bueno, está defectuoso, o pueden ser ordinales, y en este caso, esas palabras además manifiestan un orden de importancia. No hay muchas, pero sí algunas variables cualitativas ordinales que determinan rangos, que tienen que respetar una escala de valores, ¿sí? En lo social es muy común el nivel de instrucción de una persona analizarla como una variable cualitativa ordinal, porque las respuestas van a ser: terminó el primario, no terminó el secundario, terminó el secundario, no terminó la universidad, terminó la universidad, tiene un posgrado. Fíjense que hay una palabra que me indica, hay un nombre que me indica cuál es la respuesta que me va a dar cada individuo, pero a su vez, entre esos nombres hay una escala, ¿sí? Esa escala implica que esa variable la tengo que analizar como una cualitativa ordinal y no como una cualitativa nominal. Las cuantitativas, a su vez,
se dividen o se clasifican en dos. Discretas, cuando por lo general respetan los números y que son enteros, o continuas, cuando respetan infinitos números en un rango de valores de mínimo al máximo, sin importar lo que todo que pueda subir en medio, y por lo general tienen decimales. Las discretas por lo general representan, salen de hacer un conteo, mientras que las continuas suelen salir de una medición. Por eso los ejemplos son en discretas números de vueltas de la tuerca, en continuos diámetro de la tuerca. Fíjense que va a ser 1, 2, 3, y a lo mejor no hay muchas más respuestas que los 5 diferentes, mientras que en el diámetro de la tuerca, dependiendo de si es una regla o un calibre, voy a tener infinitos valores posibles entre el número más chico y el número más grande. Esta es la clasificación de estas variables. Y es importantísimo que uno, cuando vaya a empezar el trabajo, no solo tenga bien definida quién es la población con la que voy a trabajar, y cuál es la muestra que surge de esa población, sino también cuáles son las características con las que voy a trabajar, cuáles son las variables que voy a analizar y cómo se clasifican estas variables. Porque ahora vamos a ver que según con qué variable estoy trabajando, es la forma en que la voy a manejar, ¿sí? Cuando uno habla de una estadística descriptiva, lo que busca es describir cómo se comporta la muestra que estoy analizando a través de estas características que me importan para mi objetivo, para poder decir cómo sería la población. Y obviamente en esa descripción, lo que yo tengo que hacer es no tener un Excel o en peor de los casos un papel con muchas respuestas, muchos números, muchas palabras, todas desordenadas, sino algo que resuma toda esta información. Por más que lo que yo ya he obtenido sean 10 tuercas, y obviamente es muy fácil ver 10 veces que diga que están buenas o que están defectuosas, que tienen 2, 3, 4 vueltas, y que el diámetro es 1,22, 1,28, 1,31, 1,15, sino un resumen de la información. Ese resumen de la información se vuelca a través de tablas de frecuencia, gráficos y medidas resumen lo que dice. El tema es que no puedo aplicar cualquier tabla a cualquier variable, no puedo aplicar cualquier gráfico a cualquier variable, ni puedo aplicar cualquier medida de resumen a cualquier variable. Vamos a ver cómo son las tablas de frecuencias por una variable cualitativa. Aquí la variable en estudio es la ciudad de origen de ciertas personas. Fíjense, la muestra tiene un tamaño de 200. A 200 personas le preguntaron cuál era su ciudad de origen. 55 de ellas respondieron Valencia, 35 respondieron Sevilla, 30 respondieron Córdoba, 60 respondieron Barcelona, y sí, cambié Shirley de diapositiva a la vez. Profe, quedamos en la diapositiva de variables. Bueno, a ver, veamos si yo puedo. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí se ve, sí, sí. Tenía que hacer otra forma. Perdón. La tabla tiene una primer columna que es las respuestas que nosotros obtenemos a esa característica, que obviamente va encabezada con el nombre de la característica, ¿sí? Vamos a llamar X mayúscula a la variable en estudio. Aquí X mayúscula es igual a ciudad, ¿sí? Y después esa columna se le agregan algunas columnas más. Mínima estas 3 columnas. FI o N minúscula sub I
son la frecuencia absoluta. Y les digo los dos símbolos porque podemos usar indistintamente cualquiera de los dos, y además de poder usar indistintamente cualquiera de los dos, en la bibliografía pueden encontrar indistintamente cualquiera de los dos. F minúscula sub I o N minúscula sub I. Eso es porque alguien me pidió ingresar. Por eso puede cortar 3 segundos la imagen. F minúscula sub I o N minúscula sub I. Eso es frecuencia absoluta. Y corresponde al conteo, es decir, a la cantidad de individuos que conté N minúscula sub I. Así es, Santiago, tal cual. Es la cantidad de respuestas que obtuvimos en los N participantes de esa muestra, ¿sí? De los 200 participantes de esta muestra, 55 quisieron venir de Valencia. 35 quisieron venir de Sevilla, ¿sí? La columna que le sigue, se sigue el nombre de frecuencia relativa. F sub R o H sub I. N para la absoluta, H para la relativa. ¿Sí? H minúscula sub I. Este número, 0,275, surge de calcular qué peso tiene 55 en 200. Es decir, qué proporción de los 200 tienen de Valencia. ¿Sí? Si bien ustedes van a ser ingenieros el día de mañana y dominan perfectamente las proporciones, ni que hablar de los números, no es común que uno muestre esta columna en una publicación al público, o que la muestre en un gráfico, o que la imponga en un paper, o que la entregue en un informe técnico. Lo frecuente es que esta columna se transforme en la columna de porcentajes, que es la que tienen al lado, la última. La primera columna, Shirley, la que empieza con ciudades, son las respuestas que obtenemos cuando le preguntamos a cada uno de los 200 integrantes que forman parte de nuestra muestra lo que nosotros queremos saber. En este caso, ¿cuál era su ciudad de origen? Entonces, la columna va encabezada con el nombre de la variable, en este caso ciudades, y que ahora adelante le vamos a llamar X mayúscula, y las distintas respuestas que nos han ido dando van a ir en ese listado. Valencia, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Málaga. Como verán, esta es una variable cualitativa nominal, por lo tanto, estas respuestas, Valencia, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Málaga, pueden ir en el orden en que me resulte más cómodo. Puede ser por orden alfabético, puede ser por orden de importancia, es decir, quien tenga frecuencia más alta va primero, en este caso debería haber ido Barcelona primero y después Valencia, o puede ser como empezaron apareciendo. Acá por lo visto, primero contestó Valencia, después apareció uno que contestó Sevilla, después uno que contestó Córdoba, etc. ¿Sí? Lo importante es que yo tenga ahí reflejadas las 200 respuestas y sobre esas 200 respuestas tenga claro cuál es la frecuencia absoluta, calcule la frecuencia relativa y el porcentaje. Y Manuel se hace una tabla para cada una de las variables que analizo. Efectivamente. ¿Sí? Porque acá puede haberle preguntado ciudad y puede haberle preguntado sexo, por ejemplo, a la persona, ¿sí? Y obviamente esa va a ser otra tabla diferente que va a tener otras columnas y va a tener el mismo formato de columnas, pero con otras respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Esto entonces es
la tabla para las variables cualitativas. Vamos con otra tabla. Fíjense en una cuantitativa discreta. ¿Sí? En esta cuantitativa discreta, ahí se agarran un poquito más, ¿se ve mejor? Fíjense que las columnas son casi las mismas. Profe, no me La primera columna que... Sí. Profe, no cambió Espero la que diapositiva. salga. Sí la cambié. Demoren que la vean ustedes. Ahora sí, No sé profe. por qué hoy está... Bien. Esta variable se llama dato. Le preguntaron algo. Sí, Juan, supongo que es eso. Mañana se vienen a revisarlo, vamos a ver qué tal nos va. Esta es una cuantitativa discreta. La respuesta que tenían que dar iba entre 1 y 4 y solo emitía números enteros. Fíjense, la primera columna se llama X y, como les dije, porque X es igual a dato, lo que tenían que contestar era cuántos datos necesitaban para un cierto informe, y la respuesta era un dato, 2 datos, 3 datos o 4 datos. Se entrevistan a 20 personas, 6 de ellos dijeron que les alcanzaba con un dato, 5 dijeron que necesitaban 2 datos, 4 dijeron que necesitaban 3 datos, y 5 dijeron que necesitaban 4 datos. También está la columna de las frecuencias relativas. ¿Sí? Acá está mal la nomenclatura, es un H ahí. No es así como la van a encontrar en la mayoría de los libros. Ese 0,30 sale de resultante dividido 20. Y ese 0,30 significa que el 30% de las personas de la muestra requieren un solo dato. H minúsculo subital cual Sofía y Facundo, así debiera ser. ¿Sí? Así van a encontrar en nuestros apuntes y en la mayoría de los libros de la bibliografía. Pero aparecen otras 2 columnas más, que no estaban cuando yo tenía una variable cualitativa, y que sí van a aparecer en las cuantitativas, y que son las columnas de las frecuencias acumuladas. Fíjense que aparece una frecuencia absoluta acumulada y una frecuencia relativa acumulada. Acumular quiere decir que se va sumando renglón a renglón. Voy con la frecuencia absoluta acumulada. Fíjense, el 6 del primer renglón pasa igual a la celda del lado. Pero para la celda de abajo le tengo que sumar el 5. Y para la que sigue tengo que sumarle un 4. Y para la otra le tengo que sumar el 5. De tal manera que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el n, o sea, con el tamaño de la muestra. ¿Lo ven a esto? Este 6 pasa a ser este 6. Después sumo 5, me da 11, le sumo 4, me da 15, le sumo 5, me da 20. Este 20 coincide con este 20. Lo mismo pasa con la columna de frecuencia relativa acumulada. El 0,30 va a pasar igual aquí, más 0,25 son 0,55, más 0,20 son 0,75, más 0,25 es 1, es decir, el 100%, que coincide con el 1 de la suma de las frecuencias relativas. ¿Se entendió, Macarena? Ya está en el manual este PowerPoint. Y de todos modos, después de hacer esta grabación, que va a tener el PowerPoint más mi explicación. Genial.
No entendiste lo de la frecuencia relativa, Sebastián. Perfecto. A ver, para calcular la frecuencia relativa, lo que hago es calcular qué peso tiene cada una de estas frecuencias absolutas en el total de la muestra. Entonces hago 6 dividido 20 y me da 0,30. 5 dividido 20 y me da 0,25. Sería el paso previo a sacar el porcentaje. ¿Sí? Digamos que si yo esto después lo multiplico por el 100, me va a dar el porcentaje que teníamos en la última columna de la tabla anterior. Estas tablas, por lo general, se usa menos calcular el porcentaje. Se usa más incorporar un porcentaje. La frecuencia, claro, sería H mayúscula ¿cuál? Las letras minúsculas, ahora las frecuencias simples, las letras mayúsculas denotan frecuencias amplias. N, para las frecuencias. Me cortó, no se escucha bien. A ver, Michelle, voy de nuevo. N, se usan las letras minúsculas para las frecuencias y letras mayúsculas para las frecuencias acumuladas. Si use N minúscula para N sub I minúscula para la frecuencia absoluta, uso N mayúscula sub I para la frecuencia absoluta acumulada. Si uso H minúscula sub I para la frecuencia relativa simple, uso F mayúscula H mayúscula sub I para la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Ya vamos a ver, Bruno, estas columnas sirven para que uno saque rápidamente conclusiones, para que saque respuestas más rápidamente. Ya vamos a ver para qué se usan. Dame un ratito. Ahora, hacen las tablas como se hacen, y después vemos qué informaciones podemos sacar a ellos. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió hasta aquí? Voy con otra tabla más. Me falta la de la variable cuantitativa continua. Espero que la vean y empiezo. De todos modos, quiero que piensen. Una cuantitativa continua, dijimos que era, por ejemplo, el diámetro de algo. En este ejemplo, es estatura. Entonces, acepta valores que van desde el mínimo que puede ser para esa variable hasta un máximo. Infinitos valores entre medio, sobre todo si uso más de un decimal. ¿Sí? Entonces, si yo usara la misma mecánica que usé para la tabla de recién, de estatura de personas que van entre 1,40 m y 1,80 m, tendría que poner 1,40, 1,41, 1,41, 1,42, 1,44, 1,45, 1,46, así hasta 1,80. O sea, tendría 41 renglones en la tabla, lo cual tampoco sirve, ¿sí? Si yo tengo una tabla que tiene 41 renglones, no estoy resumiendo para nada la información. Lo que se hace cuando uno tiene una variable continua es juntarlas en intervalos de clase. Se llama intervalos de clase aquellos valores semejantes entre sí por la cercanía o por la proximidad que tienen en la escala numérica. Entonces, en este caso, que los valores de respuesta van entre 1,40 y 1,80, lo que se hizo fue juntar de 1,40 a 1,45, de 1,45 a 1,50, de 1,50 a 1,55, de 1,55 a 1,60, y así sucesivamente. Podrían haber sido menos. Se podría haber sido de 1,40 a 1,50, de 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70, de 1,70 a 1,80. ¿Sí? Pero, como tengo 50 datos en la muestra, para que no queden tan amontonados en pocos intervalos de clase, lo que se hizo fue distribuirlo
en 8 intervalos. ¿Sí? De amplitud 5 cada uno. ¿Qué quiere decir de amplitud 5? Que entre el extremo inferior del intervalo, el extremo inferior de ese intervalo y el superior del mismo intervalo, hay una distancia de 5 unidades. Que tiene que ser la misma para todos los intervalos en lo posible. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar solamente con intervalos que tengan esta característica, que tengan todos la misma amplitud. Una vez que uno tiene definidos cuáles son los intervalos de clase, lo que hay que hacer es contar cuántas personas me dijeron que miden entre 1,40 y 1,45. Este sí, este sí, este sí. Acá dice que 4 dijeron medir entre 1,40 y 1,45. Después entre 1,45 y 1,50. Y así sucesivamente uno completa la tabla de frecuencias. ¿Sí? Hay una cosa que es importante, y es, ¿qué pasa si alguien me contestó justo 1,45? ¿Dónde lo pongo? ¿En el que va de 1,40 a 1,45 o en el que va de 1,45 a 1,50? Bien, Franco, perfecto. Eso hay que definirlo de antemano. Uno tiene que decidir de antemano cuál de los extremos del intervalo es abierto. Obviamente, uno de los extremos va a ser cerrado y el otro va a ser abierto. Del lado que cierre, ese número queda incluido. Si yo dije que es cerrado en 1,40 y abierto en 1,45, el 1,45 se me escapó ese intervalo y entra el intervalo siguiente. ¿Estamos? No le estoy diciendo nada nuevo, usted lo visto esto en la matemática del secundario, en la del inglés, seguramente en la introducción a la matemática y mucho más. ¿Sí? Solo hay que decir cuál es el extremo cerrado y cuál es el extremo abierto de cada uno de estos intervalos. ¿Sí? En lo posible, tomar de nuevo la misma decisión para toda la tabla. De esa manera voy a poder construir la columna de las frecuencias absolutas y a partir de ahí sigue exactamente el mismo mecanismo para la relativa, para la absoluta acumulada y para la relativa acumulada. ¿Sí? Las formas de construir las tablas son iguales. Lo que cambia es qué columnas pongo. Si la variable es cualitativa o cuantitativa y si es cuantitativa, cómo las genero. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Genial. 2 de 140, 3 de 140 que me digan que sí, quiere decir que los otros entendieron, ¿no es cierto? Bueno, 5 minutos más. Profe, ¿Sí? yo no comprendí muy bien cómo sacar las frecuencias absolutas y después de esas pasar a las frecuencias relativas. Bien, las frecuencias absolutas surgen de contar. Tú vas a tener fichitas en donde la gente te respondió o una tabla de papel donde están las respuestas que le hiciste a las personas o una tabla de Excel, si fue por Excel el sistema. Tú vas a tener una base de datos a partir de la cual vas a contar, en este caso, cuántos van entre 1,40 y 1,45. Una vez que encuentres esos 4 y que pongas el 4 en la celda de la frecuencia absoluta, vas a contar cuántos van entre 145 y 150. Y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejercicio de esto el miércoles, no te preocupes. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Dale. Les cuento cómo se hace, o cuáles son, no cómo se hacen, cuáles son los gráficos típicos para esta cosa, para esto que venimos viendo hasta acá, y el miércoles seguimos, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Genial. Sí, profe. Bien. Entonces, voy con gráficos.
gráficos que nos expliquen, que nos muestren, o que mejor dicho, que nos permitan mostrarle a otro el resumen de nuestra información. Hay gráficos típicos para ciertas variables, como por ejemplo, una variable cualitativa, como son estas, programa televisivo, olor o aficionado a los deportes, que pueden mostrarse en gráficos de barras, ya sean bi o tridimensionales, o en gráficos circulares o de pastel. En los gráficos de barra, en la escala de las X, es un eje cartesiano ortogonal, donde en el eje de las X voy a ubicar las respuestas que obtuve, las que tenía en la primera columna de la tabla de frecuencias, y en el eje de las Y voy a ubicar, ya sean frecuencias absolutas, frecuencias relativas o porcentajes. Y entonces voy a elevar una barra de la altura según la frecuencia de esa respuesta. Fíjense, en el primer gráfico, series tenía una frecuencia de 18, entonces la barra llega casi hasta el 20. Mientras que musicales debe haber tenido una frecuencia de 16, porque está apenas por arriba del 15. X es las respuestas que yo tuve en las características, Joaquín. En este caso, la característica era cuál es tu programa televisivo favorito, ¿sí? En el ejemplo que veíamos nosotros hace un rato, en el eje de las X tendría que haber puesto cada una de las ciudades y levantar una barra según la frecuencia que mostraba cada una de las ciudades. Profe, En el caso de gráficos, ¿sí? Estos diagramas de barras y pastel se utilizan para datos cualitativos. Sí. Ah, bien. A ver, lo voy a decir al revés. Si yo tengo datos cualitativos, estos son los gráficos que tengo que usar. ¿Sí? Porque Sí, puede pasar que alguno de estos después. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, los gráficos no son exclusivos de esta variable, pero sí la variable es exclusiva de estos gráficos. ¿Sí? Bien, en cambio, para el gráfico circular o de pastel, necesito tener los porcentajes. ¿Por qué? Porque de los 360 grados que tiene el círculo, voy a necesitar saber qué porcentaje de esos grados le asigno a cada una de las respuestas. ¿Sí? Entonces necesito no la columna de las frecuencias absolutas, o la de las relativas podría ser, pero sí fuertemente se usa la columna de los porcentajes, porque incluso se usa, como ustedes ven en este gráfico, poner cuál es el porcentaje de la respuesta. ¿Sí? ¿Entendido acá? Sí, profe. Hay que hacer síntesis, Manuel. A mano te cuento que no salen muy lindos siempre. Al Excel le salen geniales. Pero lo vamos a intentar, no te preocupes. Fíjense ahora qué pasa con gráficos cuantitativos. ¿Sí? Para las variables discretas, el gráfico que más se usa se llama gráfico de bastones. Y es este que está bien a la izquierda. ¿Por qué de bastones? Por ejemplo, el Excel lo hace directamente como un gráfico de barras. Pero resulta que lo que yo estoy graficando son números que respetan una escala numérica. Entonces, cuando yo digo que mi respuesta es 1, esa barra tiene que pasar solo por el 1. Ni por el 0,98, ni por el 1,02.
Entonces esa barra tiene que ser tan chiquitita que solo pase por el 1, chiquita en cuanto a ancho la rastreo, ¿sí? Y si la altura, nuevamente, va a respetar la altura de la frecuencia que tiene esa respuesta. Fíjense que en todos los casos, en el eje de las X, pongo la variable, a la que ya llamé X, y en el eje de las Y va a ir ya sea la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Acá no grafiqué acumulada. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, capaz que el miércoles. Ese es un gráfico que tienen, que recibe el nombre de histograma, es exclusivo para variables cuantitativas continuas. Fíjense que no hay huecos en ese gráfico, porque del 0 al 10, y ese mismo 10 con que termina el primer intervalo, es con el que empieza el segundo. Entonces, estas barras van pegaditas, ¿sí? Ese gráfico recibe el nombre de histograma y es típico de variables cuantitativas continuas. Sobre ese histograma, después vamos a trabajar con poligonales. ¿No ven a esta? Yo no cambié de... No, no se ve, profe. ¿No le ven? Oh. A ver. Voy de nuevo. ¿Ve? Todavía no. Ahora sí. Bien, genial. No, el histograma Matías es para cuantitativas continuas, porque fíjate que en el eje de las X lo que tengo son los intervalos de clase, ¿sí? El de bastones es para cuantitativas discretas. En este histograma, que refleja en el eje de las X los intervalos, y que cada barrita tiene la altura que tenía la frecuencia de ese intervalo, yo voy a después trazarle una poligonal para poder intentar encontrar una curva que mejor represente a este conjunto de datos, ¿sí? Y otro gráfico muy típico de las estadísticas descriptivas es lo que se llama box plot o gráfico de frecuencia, o gráfico de caja de brazo, perdón. No, el chico de más. Bueno, este gráfico de caja de brazo representa el centro del conjunto de datos, todos los datos, dentro de el grueso de ellos, ya vamos a ver cómo se determinan estos límites, y estos puntitos son datos extraños para ese conjunto de datos. ¿Sí? Se llaman outliers o datos raros. Ya vamos a volver sobre ellos el miércoles o el lunes próximo. Este tipo de gráfico, sí, puede que estén en forma horizontal, es cierto también. Este tipo de gráficos sirve mucho para comparar. Fíjense, acá está puesta la misma variable, pero en 4 grupos diferentes. Entonces yo puedo decir lo que pasa en A con respecto a B, a C y a D, y tomar una decisión mucho más prolija y mucho más acabada que si tuviese todos los datos juntos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Genial. Por mí la clase termina aquí. Hemos visto más de la mitad de la primera unidad, pero necesito avanzar en la próxima clase para que ustedes puedan hacer ejercicio. ¿Sí? Cualquier duda, habrán visto que también en la unidad 1 hay un foro. ¿Sí? Pueden dejar ahí las preguntas. Yo entro segundo día de por medio a revisarlo. Así que el último gráfico, Rocío, se usa mucho para variables cuantitativas, que estén discretas o continuas, pero las tengo que comparar en distintos grupos.
vamos a ver ejemplos de esto la próxima clase. ¿Sí? No pretendo que para el miércoles ya se hayan empezado a hacer ejercicios. Sí me gustaría que refresquen todo esto para el miércoles. Rocío, si no estás porque te inscribiste después del sábado, déjame que revise y ya te incluyo. Te voy a anotar. Para eso necesito que tengas a mí primero, ¿eh? Es un detalle. El miércoles vamos a ver lo que nos falta de esta unidad y a partir de ahí vamos a empezar con ejercicios, ¿sí? Genial, Rocío, entonces en un rato te incorporo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no las hay, nos vemos el miércoles 17:30. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por la paciencia. Que anden muy bien. Gracias, profe. Nos vemos. No, profe. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Que estén bien.